Han pasado más de 190 años desde el primer intento para crear lo que actualmente llamamos fotografía. Es bastante complicado o imposible encontrar el número exacto de las fotografías que han sido tomadas a lo largo de la historia en territorio nacional, debido a los avances tecnológicos que evitan la dependencia de estudios o profesionales para obtenerlas. Pero en el siglo XIX era otra historia. Los estudios fotográficos o las personas con aparatos para tomar fotografías, antes llamadas daguerrotipos, eran contadas. Aún así, el problema está en que no se tiene un registro de estos y muchos daguerrotipos no presentan información vital como fecha de creación o autor. Estas fotografías son muy raras y altamente coleccionables, pero ¿alguien ha intentado dedicarles un estudio o al menos cuantificarlas? El objetivo de este video es establecer un precedente respecto a este tema tan interesante pero descuidado, en este caso centrándonos específicamente en el número de daguerrotipos o fotografías de cada presidente del siglo XIX en Bolivia que hemos encontrado. Soy Andrés, de La Hora Boliviana, y esperando que te encuentres bien, te presento un análisis de las fotografías o daguerrotipos presidenciales del siglo XIX en Bolivia. En la siguiente tabla podremos observar, en orden de ascenso al poder, el nombre de cada presidente con algún o algunos daguerrotipos, dependiendo el caso, seguido del número de daguerrotipos existentes que La Hora Boliviana ha podido verificar, los años que vivió el presidente y si murió asesinado o por causas naturales. Considero necesario aclarar que causas naturales engloban decesos por vejez o enfermedades. El primero de la lista es el libertador Simón Bolívar. Pese a que vivió 47 años, el daguerrotipo aún no había llegado a expandirse por todo el mundo, por lo que no existe uno suyo. Falleció por un deterioro de su salud causado por varias enfermedades. Luego tenemos a Antonio José de Sucre, quien tampoco posee daguerrotipo por la misma razón que Bolívar. Vivió apenas 35 años, pues fue asesinado. Continuamos con José María Pérez de Urdininea, quien posee al menos un daguerrotipo donde, al parecer, viste uniforme militar y posee edad avanzada. Esto tendría sentido, pues falleció en el año 1865 a los 81 años, y el daguerrotipo habría llegado al país alrededor de 1845, por lo que mínimamente tuvo que haber tenido 61 años, ya que nació en 1784. Lo mismo ocurre con José Miguel de Velasco. Se conoce al menos un daguerrotipo suyo donde también parece tener edad avanzada, comparándolo con sus retratos oficiales. Además, que tuvo que haber tenido al menos 50 años para ese momento, pues nació en 1795. En esta fotografía luce vestimenta de civil. Velasco falleció a los 64 años de causas naturales. Sigue Pedro Blanco Heredia, y no Soto, como es incorrectamente llamado, de quien no se tiene daguerrotipo alguno debido a que murió asesinado en 1829, a tan solo 33 años de edad. Veamos la segunda tabla, encabezada por Andrés Santa Cruz. La Hora Boliviana verificó que existen al menos 8 daguerrotipos suyos, la mayoría en traje militar y con clara edad avanzada, tomadas en un estudio en Europa. Santa Cruz murió a los 72 años por causas naturales. Le sigue Sebastián Ágreda, de quien encontramos 2 daguerrotipos. En ambos se lo ve luciendo uniforme militar. Ágreda vivió 80 años y falleció de causas naturales. Respecto a Mariano Enrique Calvo, quien fue vicepresidente de Andrés Santa Cruz, no encontramos daguerrotipo alguno y, pese a que falleció a los 60 años, fue en el año 1842, muy poco después de su corta presidencia. Por lo tanto, se puede decir que no es posible que exista una fotografía suya. Continuamos con José Valliviano. Admirado u odiado, lo cierto es que se tiene un daguerrotipo suyo, el cual, al parecer, fue tomado durante su estadía en Brasil, no mucho antes de su muerte a los 47 años, por lo que parece ser fiebre amarilla. El que sigue en la lista es Eusebio Guilarte. Todo apuntaría a que no existe un daguerrotipo suyo,
pero existe una muy pequeña posibilidad de que sí. En caso que existiera, no lo hemos encontrado. Murió asesinado a los 43 años de edad. Comenzando la tercera tabla, tenemos a Manuel Isidoro Belzu. Hay, al menos, 2 daguerrotipos suyos que fueron realizados luego de su presidencia, durante su estadía en Europa. Ambos son muy similares y fáciles de confundir. Belzu fue asesinado a los 56 años en el antiguo Palacio de Gobierno, en circunstancias aún no completamente esclarecidas. El segundo de esta tabla es Jorge Córdoba, de quien encontramos 2 daguerrotipos, en uno con vestidura militar y posiblemente utilizando un arete, en el otro también con una vestidura militar y portando la medalla presidencial, siendo el primer daguerrotipo de un presidente vistiendo ese símbolo. Córdoba fue asesinado a sus 39 años en la infame matanza dirigida por el militar Plácido Yáñez en el año 1861. Le sigue José María Linares. De él se conocen 3 daguerrotipos. En uno parece tener el cabello parcialmente de color blanco y más corto que en las otras 2, que por cierto son demasiado similares en cuanto a la ropa y postura de Linares. Murió por complicaciones en su estado de salud a los 53 años de edad. Lo mismo ocurre con José María Achá, pues encontramos 3 daguerrotipos suyos. En 2 de las 3 parece vestir la banda presidencial, pero no la medalla, además de uniforme militar. En la tercera viste de civil, posiblemente sea una fotografía luego de su presidencia. Achá murió pocos años después de dejar la presidencia a los 57 años. Mariano Melgarejo. Se ha dicho tanto sobre este personaje, pero ¿realmente qué es verdad? En fin, lo que verdaderamente podemos asegurar es que posee al menos 15 distintas fotografías. En la mayoría está vestido de militar y utilizando tanto la medalla como la banda presidencial. Melgarejo fue asesinado a sus 51 años en Perú. Agustín Morales tiene al menos 4 daguerrotipos. En todas viste de civil. Murió debido a los disparos que recibió en un altercado con su sobrino Federico Lafalle a los 64 años de edad. Sigamos con Tomás Frías, quien ejerció la presidencia 2 veces. Encontramos 5 fotografías suyas. Parece vestir la banda presidencial en 2 de ellas, mientras que, en otra, se encuentra echado en una cama, que vendría a ser su lecho de muerte en Florencia, Italia, según el pie de dicha fotografía. Frías falleció a los 79 años. El tercero de esta tabla es Adolfo Vallivian. Encontramos 6 fotografías suyas, una de ellas junto a un grupo de personas entre las que se encuentra José María Calvo, Nathaniel Aguirre, Narciso Campero y Tomás O'Connor Darlach. Esta sería la primera vez donde aparecen 2 presidentes bolivianos en una misma fotografía. En otra aparece junto a su esposa Carmen Greenwood. Murió por complicaciones en su salud relacionadas a una enfermedad a los 42 años. Continuemos con Hilarión Daza, personaje que, en la actualidad, sigue dando mucho de qué hablar. Conocemos un total de 15 fotografías distintas. En la mayoría viste uniforme militar y porta la medalla y banda presidenciales. Destaca una fotografía en la que está siendo velado, cubierto por un manto que dice "Duerme en paz". Daza fue asesinado en Uyuni a la edad de 54 años. Respecto a Narciso Campero, encontramos 7 daguerrotipos. En los daguerrotipos de su juventud viste como civil, mientras que en aquellos donde luce la medalla y banda presidencial viste como militar. Murió a los 83 años de edad. Comenzando con la tabla final, tenemos a Gregorio Pacheco. Como mínimo, hay 6 fotografías suyas. En casi todas luce la medalla y banda presidenciales. Pacheco vivió por 76 años. Le sigue Aniceto Arce. Encontramos 9 fotografías suyas, donde en una se lo ve en plena juventud, en otra con la medalla presidencial y alguna con su familia, a diferencia de las otras 6 donde se lo retrata solo y en plena adultez. Falleció a los 82 años de edad.
De Mariano Baptista verificamos 8 fotografías, que van desde su juventud hasta sus últimos años. No encontramos una fotografía donde use algún símbolo presidencial. Baptista dejó de existir contando con 74 años. Sigamos con Severo Fernández Alonso. Suyas tenemos 14 fotografías de distintos momentos de su vida, 4 de ellas con su esposa Filomena, una de estas en Argentina, poco después de la denominada Guerra Federal. En varias luce tanto la banda como la medalla presidencial, y en algunas de sus últimos años de actividad política se lo ve como ministro del presidente Bautista Saavedra. Cerramos el siglo XIX teniendo como presidente a José Manuel Pando, de quien comprobamos la existencia de nada más y nada menos que 37 fotografías suyas que van desde su juventud hasta la autopsia de su cuerpo luego de que supuestamente habría sido asesinado. Pando murió a los 68 años. ¿Te gustó el video? Dale me gusta. ¿Tienes algo que aportar? Comenta. Soy Andrés, de La Hora Boliviana, y me despido recordándote que nunca es tarde para ser boliviano.